No, así no. Está mal. Ah, ¿por qué no puedo escribir una simple En ese historia? momento, Quiero una pensar idea en cosas sobrevino a su felices, mente. en historias mágicas que puedan conmover a cualquiera. Sin embargo, siento que algo no me deja. Siento que son muy irreales para poder ser verdad. Que sé que se tiene que luchar más para poder conseguir esto. Y que nunca una historia culmina en un felices para siempre. Creo que esto lo estoy diciendo demasiado duro conmigo mismo. Tal vez solo deba relajarme y ponerme a pensar. Él comenzó a divagar en sus recuerdos. Recordó por qué se hizo escritor, recordó a su padre, recordó sobre su infancia. Oh, mi infancia. Mi infancia fue muy dura. Apenas tenía 3 años cuando inició la Guerra Civil Española. Mi madre me dijo que fue el resultado de un largo proceso de inestabilidad política, económica y social durante la Segunda República Española. La crisis alimentó la polarización entre de izquierda y derecha, durante un momento internacional de crecientes tensiones ideológicas. El detonante de la guerra fue un intento de golpe de Estado realizado por dos generales de guerra. La guerra causó mucha desgracia, como causó medio millón de muertes y una dictadura que sigue hasta el día de hoy. Mi padre participó en esta guerra, valientemente luchó y murió. Recuerdo muy bien la última vez que lo vi. Fue una noche. Estaba durmiendo cuando mi padre me despertó. Era de noche y no pude distinguirlo bien, pero lo reconocí por su voz. Él me dijo que iba a ir a una batalla y que lo necesitaban para hacerlo, lo necesitaban mucho. Le rogué entre lágrimas que no se fuera, pero él no me hizo caso. Se despidió con un beso en la frente y se fue. 2 días después, un hombre alto vestido con ropa militar vino a la puerta. Pensé que era papá. Llamé a mi madre rápidamente para que abriera la puerta, pero en vez de recibir un abrazo y un beso de parte de mi padre, recibimos una terrible noticia. Él había fallecido. Mi madre tuvo que ser fuerte por mí. Se esforzó mucho para poder sacarnos adelante. Creo que todos estos recuerdos reprimidos no me dejan escribir estas historias felices. Nunca me resultó ser fácil ser amigos, porque estos recuerdos me hacían sentir mal, como que si hubiera podido hacer algo para que mi padre no muriera. Pensé que si reprimía estos recuerdos, poco a poco se irían, pero en vez de desaparecer, comenzaron a crecer, carcomiéndome por dentro poco a poco. Qué ingenuo fui. Si tan solo pudiera. En ese momento, una idea sobrevino a su mente. Eso es. ¿No es acaso un escritor la persona que escribe sus experiencias, sentimientos o libros? ¿No sería mejor, en vez de escribir historias superficiales y sin sentido común, podría escribir unas historias que sean más íntimas y más estéticas, reflejando mis sentimientos y todo lo que sufrí por esta guerra? Aunque es un gran riesgo, ya que esto está todo alejado de la poesía social, pero sé que no seré el único que escribirá de esto. Hasta podría comenzar un nuevo movimiento. Es magnífico. Comenzaré a escribir ahora mismo. Qué interesante fue la literatura de la generación de los 50, aunque no hay mucha información de sus características. Como historiador, es mi deber descubrir y documentar la información que pueda encontrar. No dejaré que esa información se quede en el olvido. Mejor empiezo ahora. Manos a la obra. Pasaron varios meses, en los cuales el historiador pasó buscando, descubriendo y documentando la información que iba encontrando. Y, al final, lo consiguió. Después de tanto tiempo, por fin pude encontrar las características que tienen todos estos escritos de la generación de los 50. En esta generación
Los escritores nacieron durante la Guerra Española. La fuente literaria de estos escritores fue esta guerra. Estos escritores querían expresar sus sentimientos, ideas y emociones. Qué preocupante fue la situación de estos escritores. Y aún así utilizaron este suceso como fuente para escribir. Eso es impresionante. En cada libro que veo, puedo apreciar que a los autores les importaba el lenguaje. Sus escrituras utilizan un lenguaje pulcro y mucho más cuidado. Ellos querían recuperar la calidad literaria que se perdió en la guerra. Estos escritos tratan de temas filosóficos. Estos libros cultivan la lírica intimista, tratando mayormente temas filosóficos como cuestiones humanas. Es impresionante cómo estos autores utilizaron la guerra como inspiración para escribir, incluso utilizando la guerra y estos sucesos trágicos como inspiración para plasmar sus ideas, utilizando la filosofía, reflexionando incluso en las cuestiones y acciones de la humanidad. Además, por lo que puedo apreciar en estos escritos, estos fueron influenciados por la generación del 27, e incluso por otros grandes literatos españoles, utilizando como referente ético y estético a la poesía de Antonio Machado. Siempre lo colocaron como referente en sus obras. Y por lo que puedo ver de Antonio Machado, adquieren esta lírica tan cuidada y preciosista. Vaya, después de tanto explorar, me siento inspirado por estos escritores. Incluso aunque hayan nacido en tiempos de guerra, estos nunca se rindieron e incluso utilizaron estos sucesos como una inspiración para sus obras. Estos sucesos no habrán sido en vano. Publicaré mis investigaciones y todo el mundo conocerá las características de estas obras. He dicho. Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la generación de los 50 y 60 y sobre sus representantes de cada época. Primero vamos a hablar sobre la época de los 50. La relación ético y estético injustificable que todos permiten es Antonio Machado, y la mayoría de dichos autores se agrupan en círculos de amigos en la metrópoli de Madrid o el más activo y menos variado de Barcelona, conjunto este último estudiado por Carmen Riero en el Colegio de Barcelona en 1988. Al costado de dicho conjunto se debe ver además otros conjuntos como el Postia en el Fundamental Collectum Andaluz y figuras sueltas como Ángel González, José Hierro, José Ángel Valente y Antonio Gomoneda, José Manuel Caballero Bananal y otros que, como encajo de sastre, se acostumbraron a integrar en la llamada Escuela de Madrid, más dispersa, cuyo núcleo importante es Claudio Rodríguez y se articula alrededor del Magisterio de Vicente Alexander y la revista Insultum como órgano de expresión. Ahora hablaremos un poco de los años 60. En los años 60 se asiste a los instantes más grandes problemáticos políticos entre los bloques formados por Estados Unidos y la Alianza Soviética, en la llamada Guerra Gélida, que nació al término de la Segunda Guerra Mundial. Instantes de gran tensión se produjeron desde el derribo del avión espía de Estados Unidos sobre territorio soviético y a lo largo de la forma como crisis de los misiles de 1962 que los analistas piensan puso al mundo al borde del inicio de una tercera guerra mundial. Este inicio de la década es representativo de un lapso que estaría caracterizado por las confrontaciones de todo el mundo y las manifestaciones de una ciudadanía cada vez más crítica en las actividades de sus líderes y el caso que se pinta en el planeta tras la recuperación económica de la posguerra. Movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam, contra la invasión de las tropas soviéticas de Checoslovaquia en la primera de Praga. En mayo del 68 contra el orden predeterminado a lo largo de las revueltas estudiantiles y sindicales que se inician en Francia y se prolongan velozmente por otros territorios. Alemania se afianza como tercera potencia mundial económica detrás de Estados Unidos y Japón. La China de Mao vivió estas décadas la llamada Revolución Cultural, que supuso una transformación de la milenaria sociedad de esta nación.
A medida que tanto Japón continuó desarrollando su fama de potencia tecnológica y los productos provenientes de esta nación comenzaron a conseguir prestigio internacionalmente, impulsando la economía del territorio a medida que la sociedad era restaurada drásticamente, empeoró conservando sus raíces culturales. Buenos días, me presento. Me llamo Jaime Gil de Viedma. Nací en el seno de una familia de la alta burguesía castellana. Mis padres eran Luis Gil de Viedma y Barresil y María Luisa Alba. Estudié Derecho en Barcelona, en la Universidad de Salamanca, en la cual obtuve mi título en esta dicha materia. Al principio yo escribía un poco de poemas intimistas, como por ejemplo Las afueras. Luego mi tipo de escritura fue evolucionando un poco hasta el compromiso social, que se puede ver reflejado por ejemplo en Compañeros de viaje. Al mismo tiempo, esta fue una poesía que evita constantemente el surrealismo y busca un poco la contemporaneidad y la racionalidad a toda costa del lenguaje coloquial. También estaba libre de todo tipo de referencia innecesaria. Yo también llevé un poco de doble vida, si se podría decir así, ya que desarrollé actividades empresariales porque mi padre me introdujo en el negocio del tabaco. En ese mismo tiempo coqueteé un poco intelectualmente con el marxismo. Yo hasta ese tiempo era un gran lector de poesía francesa, pero había una en particular, una que me encantaba, me fascinaba, que era la de Charles Baudelaire. En 1953 me fui a Oxford para mejorar un poco mi inglés y así poder presentarme a las oposiciones como diplomático. Pero en Oxford me topé con la poesía anglosajona del momento y a partir de 1955 trabajé en la empresa de tabacos en Filipinas, ya que ahí trabajaba mi padre. Accedí a trabajar ahí porque no conseguí pasar las oposiciones y tampoco llegué a ser contratado como profesor universitario. En la compañía de tabacos, llegué a ser secretario general y Manila se convirtió en mi segunda ciudad. Mi vida y mi trabajo en Filipinas se ven reflejados en mis poemas y en mi diario. Pues trabajé en tabacos toda mi vida. En 1959 publiqué el ya mencionado antes Compañeros de viaje, al mismo tiempo con Moralidades. En esta se ve integrada la parte más social de mi poesía, con piezas llenas de denuncia política, que era a la hipocresía burguesa, y la miseria que se representaba en el sistema capitalista, la opresión al pueblo por la España franquista y la discriminación de la mujer. En 1965 solicité ingresar en la EPCUC, pero el ingreso se me fue denegado. Aún así, continué con mi relación con los círculos cercanos a los movimientos comunistas y en ese mismo año redacté A favor de Venus, una colección de poemas de amor que integraban un poco, estaban impregnados de erotismo. En 1968, por último, publiqué poemas póstumos. A partir de entonces yo publicaría diversos poemas en revistas literarias y en 1968 fui incluido en la antología de la nueva poesía española. En 1974 padecí una crisis que me llevaría a alejarme totalmente de mi vida literaria. El determinismo de una sociedad que era incapaz de cambiar su historia, y el conformismo y el desencanto que impregnaba el mundo intelectual de izquierdas después de la transición democrática. Esto me abocó a la desesperación y llevó a que fracase mis esfuerzos para sobrevivir a la apatía del conformismo burgués, de este cual no conseguí escapar.
Ese mismo año, en 1974, publiqué El diario de un artista seriamente enfermo, que eran unas memorias. Mucho más tarde, en 1975, publiqué Las personas del verbo, que era mi obra poética completa. Con estas obras, mi fama comenzó a despegar. En 1980 también publiqué una obra titulada Al pie de la letra, que recoge todos mis ensayos y refleja mi amplitud intelectual. A continuación voy a narrar un poema que yo redacté. Se llama Las afueras. La noche se afianza sin respiro, lo mismo que un esfuerzo. Más despacio, sin brisa, benévola y en un instante aviva el dudoso cansancio. Precipita la solución del sueño. Desde luces iguales, un muro alto de ventanas vela. Carne a solas insomne. Cuerpos como la mano cercenada yacen. Y la brasa que apuran iluminan ojos donde no duerme la ansiedad. La infinita esperanza con que aflige la noche cuando vuelve. ¿Quién es el dormido? Si me callo, respira. Alguien está presente que duerme en las afueras. Las afueras son grandes, abrigadas, profundas. Lo sé, pero no quien sepa decir más. Están casi a la mano y anochece el camino sin décimos en donde querríamos dormir. Pasa el viento. ¿Le llamo? Si subiera al salón familiar del octubre, el templado silencio, ¿se aterraría? Quizás me asustara, yo también. Si él me dice irreparablemente quién duerme en las afueras. Ciudad, ya tan lejana, lejana junto al mar, tardes de puerto y desamparo errante de los muelles. Se obstinaran crecientes las mareas por las horas del allá. ¿Y será un rumor? ¿Un pálpito que empuja endormeciéndose? Cuando se asoman las luces de la noche sobre el mar. Cada vez más honda conmigo vas. Ciudad, como un amor hundido, irreparable. A veces sola y otras veces silencio. Este fue el poema y a continuación quisiera decir cómo fue que murió Jaime Gil de Biedma. En 1985 se le diagnosticó SIDA, la enfermedad que causó su muerte en 1990. Murió al lado de su pareja, el actor Joseph Mather, y sus amigos y sus hermanas estuvieron acompañándolo a él en todo momento. Sus restos fueron incinerados y enterrados en un panteón familiar. En Nava de la Asunción vivió el poeta largas temporadas, incluyendo toda su guerra civil. Escribió parte de sus diarios y algunos de sus poemas, entre ellos que destaca Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma, poema iniciático con el que inventa una nueva máscara narrativa, que no es nada más que la máscara del muerto. Hola, soy José Agustín Guiotisolo. Nací en Barcelona el 13 de abril de 1928. Soy el mayor de 3 hermanos, Marta, Juan y Luis, ambos también importantes escritores. Me licencié en Derecho en la Universidad de Barcelona, donde estudié con Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, Jaime Ferrán y Alberto Oliart. Terminé la carrera en Madrid. Allí conviví con estudiantes iberoamericanos como Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez y Julio Ramón Robeiro, que me familiarizaron con la policía iberoamericana. También me relacioné con Emilio Lledo, José Ángeles Valente y Pepe Caballero Bonalt. De vuelta en Barcelona, me casé con Asunción Cardenal y trabajé en el taller de arquitectura de Ricardo Bofill y en diferentes labores editoriales. Fundé la colección bilingüe Marca Hispánica, con el que tendría puentes entre la literatura catalana y el castellano. Entre mis primeras obras cabe destacar La Alegría, El Retorno, con la que iniciaría mi vida poética, publicando en total 21 libros hasta mi último poemario, apareciendo en 1996, Las Horas Quemadas. El carácter crítico de mi obra se refleja en El Retorno, continúa en Salmos al Viento en 1958, en Claridad de 1960 y se acentúa en Algo Sucede de 1968. En 1955 me otorgó el premio de literatura Adonais
que será uno de los muchos reconocimientos que logré a lo largo de mi carrera, en la que destacaron obras como Bajo la Tolerancia, Taller de Arquitectura y Poemas para Julia, dedicado a mi hija. En la década de los 80 me amplié en mi obra Los Pasos del Cazador, de 1980, A veces Gran Amor, de 1981, Sobre las Circunstancias, de 1982 y finalmente Un Adiós, de 1985, y El Rey Mendigo, publicado en 1988, y fui finalista del Premio Nacional de Literatura. Como traductor, destaqué en la antología bilingüe de poetas catalanes publicado en 1966, con versiones de Riba, Espriu o Bossa. En 1985 se me condecoró con la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat. También traduje del italiano obras de Pasolini o Salvatore. Publiqué también cuentos infantiles como Lobo Bueno o El Pirata Honrado, con ilustraciones de Juan Ballesta, así como numerosos artículos en prensa, como los semanales aparecidos en el periódico. Finalmente, el 19 de marzo de 1999, fallecí en mi domicilio en Barcelona. Ahora recitaré un poema de mi poemario Salmos al Viento, titulado Apología del Libre. Grande y poderoso eres, oh prócer, oh singular prestigio, nuevo Creso. A tu presencia tiemblan las paredes, los empleados, el papel, los números. Nadie como tú, maravilloso germen, de la opulencia y de la gran industria, con tu cartera, con tu hermosa calva, rodeada de planetas y auroras, con el pulcro chaleco abotonado, sobre tu inmenso abdomen. Nadie como tú, flor nueva. Tulipán de oro. De entre todos te alzaste como un monte, de lava sobre los páramos en asombroso, de chispas y clamor, y ahora dominas desde lo alto de tus cumbres. Las diminutas vidas que te observan, es el amor, al creador de toda la belleza que existe, al supremo maestro, al que hay que preguntar qué sucedió, qué aventura, qué grande maravilla, ha percibido en tu frente para darte con tu soplo en mitad de la pechera, y hacerte libre, el rey, el financiero. A ti solo, entre miles y miles y millones, porque la libertad está en tu firma, porque tu reino, si es que es de este mundo, por nada te puede ser negado. Eres el prototipo, el hombre insigne, para que se han dictado las leyes y los cánones, la caridad y el premio. Elegido, manterte en fortaleza, no desoído, a los lamentos y a las maldiciones. Sigue triunfando en tu reino, pues que el mundo se hizo, sin duda, para ser asiento de poderosas, recias y versátiles, como las tienes tú. Muchas gracias. Es impresionante cómo utilizan la guerra como inspiración para escribir. Incluso utilizando esta guerra y otros sucesos trágicos para plasmar sus ideas utilizando la filosofía, llegando incluso a reflexionar de las cuestiones, llegando incluso a reflexionar Es impresionante cómo estos autores utilizaron la guerra como inspiración para escribir. Incluso utilizando la guerra y estos sucesos trágicos como inspiración para plasmar sus ideas, utilizando la filosofía, reflexionando incluso en las cuestiones y acciones de la humanidad. Pausa.